Usted va a estar de acuerdo conmigo en que como cristianos hemos sido llamados para impactar en el mundo. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que nosotros como cristianos hemos sido llamados para impactar en el mundo? Y si usted recuerda, los énfasis que hemos tenido es precisamente mirar a Jesús como el modelo. Y el sermón que estuvieron el domingo pasado se titulaba Jesús, modelo de líder siervo. Y podemos seguir enumerando títulos similares. Jesús, modelo de misericordia. Jesús, modelo de compasión. Jesús, modelo de integridad. Jesús, modelo de oración. Y podemos seguir enumerando, y precisamente la intención es poder imitar a Jesús como el modelo. Y Jesús, modelo como vencedor del mundo. ¿Qué le parece ese título? Jesús, modelo como vencedor del mundo. Quisiera en esta mañana invitarles a mirar en la palabra del Señor precisamente cómo nosotros podemos lograr y seguir avanzando en este desafío que tenemos como cristianos de impactar en el mundo. Porque si miramos y somos bien honestos, podemos ver que los cristianos pareciera que en lugar de impactar, estamos perdiendo protagonismo, estamos perdiendo impacto y no se está cumpliendo realmente el propósito de Dios o la preocupación que Jesús manifestó en el capítulo 17 de Juan. Bueno, el estudio bíblico que estuvieron en la mañana se basó en el Evangelio de Juan capítulo 17 y la palabra en esta mañana que quiero compartir con ustedes precisamente bajo el título cómo nosotros como cristianos podemos efectivamente impactar en el mundo de hoy. Así que quiero invitarles a que busquen el capítulo 17 y vamos a ver algunos versos. Y tenemos que necesariamente comenzar planteándonos por qué nosotros no estamos impactando como deberíamos impactar. En el capítulo 17 es toda una oración de parte del Señor que Él intercede a favor de sus discípulos, preocupado porque sus discípulos van a estar en el mundo y uno de los grandes desafíos que ellos tienen es impactar en el mundo. Jesús ya no va a estar con ellos, Él va a ascender al Padre y por lo tanto el Señor preocupado porque estos discípulos van a tener que batallar en un mundo que no es fácil y muchas veces va a ser un mundo hostil. Y en el día de hoy nosotros también podemos aplicar y podemos observar exactamente la misma preocupación. Hoy en día el mundo que nos rodea pareciera ser un mundo hostil a la voluntad de Dios, a los planes de Dios. Pero nosotros estamos sembrados en el mundo de hoy y Dios nos ha sembrado con el propósito de poder impactar en nuestra sociedad. Pero la pregunta es, ¿por qué realmente pareciera que no estamos impactando como deberíamos? Y por lo menos hay tres razones que quisiera comenzar compartiendo. Número uno, la primera razón que yo observo es que nosotros tenemos hemos desarrollado un falso concepto de lo que es separación del mundo, separarnos del mundo. Usted estará de acuerdo conmigo en que los cristianos tenemos que separarnos del mundo, ¿cierto? Pero hay un falso concepto en ese sentido. Y para poder entenderlo, nosotros tenemos que efectivamente mirar este capítulo. Yo elegí este capítulo 17 de Juan porque es el capítulo en toda la Biblia que más se repite la palabra mundo. Si usted observa, y tarea para la casa, averiguar cuántos, no le voy a decir la cifra, pero más de 10, e incluso más de 15 veces, en un solo capítulo, el único, que está en toda la Biblia, donde se repite más la palabra mundo, pero que muchas veces ha sido malentendida. Por lo menos en la Biblia, el término mundo tiene tres sentidos, que nosotros debemos entenderla en el contexto.
Primero, el término mundo debemos entenderlo, a veces la Biblia lo usa en el sentido de cosmos, de universo, de toda la creación. El mundo ha sido creado por Dios y Él tiene el derecho de autor. Él sigue teniendo el derecho de propiedad sobre la creación. Como dice el Salmo, muchos de los salmos se inspiraron precisamente y hablan de eso, que Dios es el creador, Dios es el dueño y Él no ha perdido entonces el sentido de dominio. Él es dueño absoluto de la creación. Y si a usted le preguntaran y le dijeran, bueno, ¿quién es el dueño de la creación? ¿Dios o el diablo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Quién es el dueño? Dios. Él no ha perdido el título de dominio. Él es dueño. Por eso que en parte expresado en el Salmo 24. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. O sea, Dios sigue siendo dueño de todo. Él es el creador. Y no ha perdido entonces ese derecho. Dios es dueño. Por lo tanto, eso nos da una cierta confianza y garantía. El Señor entonces nos habla aquí en cierta medida, en estos términos de mundo, en ese sentido, en el sentido amplio, debemos entender la palabra mundo como el cosmos, el universo. Pero no es el sentido que lo señala en este pasaje. El segundo sentido de mundo es el sentido de mundo, es el ámbito en donde nosotros nos desenvolvemos, o sea, mundo en el sentido de cultura y sociedad. Nosotros estamos inmersos en el mundo social. Es el entorno donde nosotros nos desenvolvemos diariamente, donde ejercemos nuestro trabajo, o sea, es la cultura que nos rodea. Ahora la pregunta, ¿es mala o buena? Bueno, eso va a depender de otros factores, cómo calificarlo, pero en general este es un segundo sentido del término mundo. Mundo es entonces la cultura, la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos. Es la sociedad y el mundo donde Jesús, en el mundo de Galilea, en el primer siglo, donde Jesús se desenvolvió, donde caminó, donde se relacionó, donde ejerció su ministerio. Ahora, ¿es malo o bueno? Eso depende también de un tercer factor, del tercer sentido del mundo. Ya llevamos dos, el sentido mundo del cosmos, la creación, el sentido del mundo de la sociedad donde nos desenvolvemos. Y el tercer sentido de mundo en la Biblia es las tendencias y estructuras que promueven el pecado. Ese es el tercer sentido del mundo en la Biblia. Es el sentido del mundo más peligroso. Es el sentido del mundo con el cual nosotros sí tenemos que apartarnos, no tenemos que involucrarnos, no tenemos que hacernos partícipes de las tendencias y tenemos que oponernos contra estructuras que promueven el pecado. Y en ese sentido, al tener presente estos tres sentidos del concepto mundo, ya nos permite poder analizar el por qué a veces pareciera que la Biblia se contradice. Que por un lado tenemos que separarnos del mundo, pero por otro lado tenemos que estar en el mundo. O sea, ¿cómo entender eso? Esa conjugación. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está el equilibrio? Y quiero invitarle a que veamos especialmente los versículos 15 al 21 del capítulo 17 de Juan. He elegido estos versículos porque en la oración que hace el Señor, todo el capítulo es una oración que hace el Señor a favor de sus discípulos, porque estos van a tener que enfrentar un mundo hostil al Evangelio. Y el Señor hace una serie de peticiones en esta oración, y estas oraciones dejan ver las prioridades que debemos tener nosotros los cristianos para poder impactar en el mundo. Muchas de estas peticiones que el Señor plantea, de alguna manera dejan entrever que hay prioridades que nosotros debemos tener presente para que de esa manera, en la medida que tengamos las prioridades correctas, nosotros vamos a poder ejercer
un impacto mayor en nuestra sociedad. Así que quiero invitarles a prestar atención y leamos, observemos ahí los versículos. Dice: no ruego que lo quites del mundo, versículo 15, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, yo quiero invitarle a mirar primero por qué a veces no tenemos este impacto que deberíamos tener en el mundo, entendiendo el mundo como el ámbito de nuestra sociedad donde nosotros nos desenvolvemos. Y yo anoté tres razones. Primero, que nosotros los cristianos a través del tiempo hemos ido desarrollando un concepto falso de mundo, un concepto no muy adecuado a lo que la palabra del Señor nos señala. Por un lado, se ha promovido, antiguamente era mucho más notorio, hoy día se ha ido superando, gracias a Dios, pero en el mundo evangélico en particular, yo recuerdo que cuando era joven, empezaba a ir a la iglesia, se enfatizaba mucho: hermano, hay que separarse del mundo. Pero había un falso concepto, porque se mezclaban y no se separaban realmente el verdadero sentido. No había claridad respecto de qué se entiende por mundo. Y se mezclaban los conceptos que nos presenta la palabra. Y se pensaba que el mundo era todo lo que hay afuera, todo. E incluso, por ejemplo, usted puede recordar los más antiguos, no se puede participar del deporte porque es del mundo. E incluso, hace algún tiempo, algunos años, un hermano de esta iglesia se fue, muy molesto porque, haciendo una crítica, que había un hermano X que estaba participando en política, y eso era del mundo. Y podemos seguir enumerando. La verdad que había una confusión respecto del concepto mundo. La sociedad en que nosotros nos desenvolvemos es una oportunidad, o nos presenta una serie de oportunidades para que nosotros podamos verdaderamente ser protagonistas e impactar en nuestra sociedad. Por ejemplo, nosotros hemos perdido muchas oportunidades como cristianos por tener este falso concepto de mundo, de que hay que separarse de todo, hay que separarse prácticamente de toda la vida social. No, hermanos, nosotros debemos involucrarnos y estar presente y marcar presencia en los lugares estratégicos. Dios nos plantea el desafío que los cristianos debemos impactar. Y de eso el Señor lo resumió en la siguiente frase: los cristianos hemos sido llamados para ser luz y sal de la tierra. ¿Qué significa? Que nosotros debemos verdaderamente ser agentes de cambio. Y para ser agentes de cambio tenemos que marcar presencia. No tenemos que estar escondidos, o no tenemos que separarnos de la vida social. Tenemos que involucrarnos. Ahora sí, muy de acuerdo que al involucrarnos en la vida social debemos ser cuidadosos y saber distinguir lo que es pecado, eso sí, y no participar de él. Usted puede participar de la vida social y puede marcar la diferencia. Usted puede, por ejemplo, antiguamente se promovía mucho, hermano, no hay que participar del mundo y usted no puede ir a las fiestas. Ningún tipo de fiesta ni de celebración, porque es pecado. Eso se ha superado. Parece que nos hemos ido hoy en día al otro extremo. ¿Cierto? Los cristianos nos vemos participando en las actividades sociales y bueno, obviamente tenemos que marcar diferencia. Podemos participar,
Así que, hermano, no se preocupe. Si en algún momento usted es sorprendido en alguna celebración, en alguna fiesta, y ve que llega el pastor, no esconda ese vasito de vino. Sírvaselo y comparta con su pastor. Pero a veces nos vamos a los extremos. Gracias a Dios eso ha sido superado. Conversaba con un misionero que estuvo por muchos años en Brasil, y ellos están viviendo un fenómeno que en Chile se vivió hace 50 años. Por ejemplo, donde los evangélicos, si se veía un evangélico con un vasito de vino, o sea, ya lo excomulgaban de la iglesia. Eso ya se ha superado, ¿no es cierto? Porque se ha ido entendiendo mejor lo que es el concepto mundo. Mundo no significa apartarse de la vida social, sino ser parte de la vida social, pero cuidarse en el testimonio. Entonces este misionero me decía, en Brasil, me decía, mira, si vas a Brasil tienes que tener mucho cuidado. Allá el vino es considerado como pecado mortal. ¿Por qué? Por una razón, por una razón médica. Hay mucha gente que se ha convertido al cristianismo que están en una condición de rehabilitados alcohólicos. Mucha gente. Y en vista de esa situación, entonces, no se permite, por causa de esa gente, que hay un buen porcentaje, entonces se prohíbe estrictamente el vino en las celebraciones cristianas, para evitar, ¿no es cierto?, que aquellos que están en esa condición de que no pueden beber vino, entonces por causa de su enfermedad, en ese sentido. Entonces, son realidades distintas, pero que nosotros hoy en día acá en Chile, por lo menos hace 50 años, esa era parte de la realidad de muchas iglesias evangélicas. Hoy en día se ha superado, gracias a Dios, en el sentido de que hay más claridad respecto de lo que es el mundo. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que mezclarnos y no marcar la diferencia. Sí tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que demostrar en el ámbito social donde nos desenvolvemos, vamos a encontrarnos con situaciones de presión, situaciones en donde la gente nos va a mirar como bicho raro porque pensamos y actuamos distinto. Debemos actuar efectivamente como hijos de Dios. Debemos mostrar que en nosotros hay un genuino convertimiento al Señor y que marcamos la diferencia. Jesús no tenía problema en participar de la vida social, pero él marcaba la diferencia. Y Jesús marcó tal diferencia en su tiempo que llegó a ser un impacto hasta el día de hoy. Jesucristo hoy en día es respetado incluso por los ateos. Los ateos tienen cierto respeto por Jesucristo. ¿Por qué? Porque efectivamente el Señor impactó su sociedad y eso ha generado un impacto hasta el día de hoy. Nosotros tenemos ese desafío de impactar. ¿Pero por qué no impactamos? Primero, mencioné porque a veces tenemos confusión respecto al término de separarse del mundo. Y a veces pensamos, hubo una época en la historia del cristianismo en donde se promovía mucho la vida monástica. ¿Qué significaba? Que la gente que quería ser bien espiritual tenía que vivir en los conventos, separado de la sociedad. Es verdad, algunos tienen un llamado particular, pero en general esa no era una norma para todos, pero se hacía como una norma y una medida espiritual para todo el mundo. Así que eso era parte de la historia del cristianismo. Pero nosotros, hermanos, hoy en día tenemos un tremendo desafío. Tenemos que marcar la diferencia y demostrar que nosotros somos distintos, somos diferentes, pero no somos agua fiesta, como se dice. O sea, no significa que no compartamos. A veces, antiguamente se pensaba que los cristianos eran los más fome. ¿Por qué? Porque surgía la pregunta, ¿y cómo se divierten? Si no van a fiesta, no beben, no bailan. Bueno, eso era antes. Hoy en día hay muchos que sí bailan, sí beben, sí comparten la fiesta. Pero marcan la diferencia. Marcan la diferencia. Dan un buen testimonio. Demuestran que pueden compartir con los demás. Y por eso que nosotros debemos realmente tener presente el ejemplo de Jesús. Él fue un impacto en su tiempo. Y él demostró que se puede compartir
sin perder de vista lo que somos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que demostrar que así es. Como en uno de los estudios que se hizo hace un tiempo atrás, se nos planteaba que si nosotros estamos diciendo que somos cristianos, nosotros tenemos que demostrarlo, ¿cierto? Tenemos que demostrarlo. Y la mejor forma de demostrarlo es a través de un testimonio genuino, real, que es lo que va a impactar y va a llamar la atención de la gente en nuestro entorno. Así que, hermanos, nosotros hemos ido superando este concepto errado de separación de mundo. Usted puede participar, aquí voy a ponerme un poco extremista en la pregunta. ¿Usted puede participar de una protesta que defienda la justicia, valores, en forma pacífica? No, hermano, usted no puede ir porque eso es pecado, es mundano. ¿Cuántas personas han ido a defender valores cristianos, esencialmente cristianos, y se han atrevido a estar ahí, ¿no es cierto?, en forma pacífica, defendiendo un valor, defendiendo justicia, defendiendo la verdad, defendiendo derechos que son propios al ser humano, defendiendo y oponiéndose a ciertas estructuras que pueden ser vehículos o que están siendo usadas como vehículos para promover la injusticia. Hermanos, en ese sentido debemos ser cuidadosos y debemos saber diferenciar entonces lo que es separarse del mundo. Significa que no hay una propuesta en este mismo capítulo que nos ayuda a mantener el equilibrio. Hay una afirmación, hay una frase, y esa frase es: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa frase nos puede ayudar mucho para poder mantener el equilibrio y poder fijar los límites. Estamos en el mundo. Yo creo que el Señor está proponiendo acá, en este capítulo. Estos discípulos estarán en el mundo, pero ellos no son del mundo. ¿Qué significa? Significa que el lugar donde nosotros tenemos que impactar es en el mundo, es en la sociedad. Y por lo tanto tenemos que estar marcando presencia, tenemos que involucrarnos. Tenemos que aspirar a tener los lugares estratégicos, no por un tema de posesión, sino por un tema de impacto. Porque no es lo mismo una persona que esté en un lugar inferior, ¿no es cierto?, o que esté en un lugar superior, porque también se lo permite su preparación, su capacidad, sus talentos. La palabra de Dios, ¿qué dice? En la parábola de los talentos, dice que un cristiano debe ejercitar sus talentos, desarrollarlos, multiplicarlos, y de esa manera va a poder generar un mayor impacto. O sea, en la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos, usted debe procurar ser el mejor. En su trabajo, usted debe procurar ser el mejor. En su familia y en su entorno social inmediato, usted debe procurar ser el mejor. ¿Lo está haciendo? Usted está tratando de ser el mejor. Para ser el mejor uno tiene que capacitarse, uno tiene que prepararse y ser el mejor. Y eso también va a generar un impacto testimonial en los demás. Así que nosotros a veces hemos perdido oportunidades porque hemos acuñado ese falso concepto de que tenemos que separarnos del mundo, no podemos participar. Escuchaba a un predicador que dijo que cuando él era joven, en su iglesia, una pequeña iglesia de pueblo, él decía que se enfatizaba mucho: el Señor viene, el Señor viene, el Señor va a venir, hermano. Y era con un énfasis un poquito errado, en el sentido de que no se promovía que los jóvenes se prepararan, que fueran a la universidad, que realmente fueran personas que pudieran tener sus títulos. No, porque hay un sobreénfasis de que no, el Señor viene, ¿para qué prepararse? El Señor viene y bueno, no, ¿para qué aspirar a tener bienes? Porque el Señor viene. No, hermanos, nosotros tenemos que verdaderamente aprovechar las oportunidades que nos ofrece la sociedad, pero ¿para qué?
para que nosotros podamos impactar. Así que no está mal que tú te esfuerces por mejorar tu título, que tú te esfuerces por hacer ese curso que se te está ofreciendo. Tenemos que aprovechar los espacios que nos brinda la sociedad para poder mejorar nuestro impacto en nuestra sociedad. Porque es de gran testimonio cuando a lo mejor en el ámbito del trabajo vemos que el jefe es cristiano. Cuando en el ámbito de la política vemos que ahí como diputado, como senador, hay una persona cristiana. ¿Por qué en esos lugares estratégicos nosotros a veces cedemos los espacios para que estén solamente los que son paganos o no cristianos, cuando debieran estar cristianos, hijos de Dios en esos lugares? ¿Pero por qué? ¿Saben? En cierta medida porque por muchas décadas se ha promovido ese falso concepto de separarse del mundo. No puede participar en política porque es del mundo. No puede escalar muy alto porque eso es del mundo. Hermanos, debemos ser protagonistas y aprovechar los espacios. Usted debe ser el mejor calificado en lo que hace. En lo que usted sabe ser mejor, usted debe ser el primero. Debe procurar ser el primero. ¿Por qué? Porque eso va a generar un impacto en las personas que le rodean. ¿Por qué no estamos generando impacto? El impacto que deberíamos generar como iglesia del Señor, porque muchas veces realmente no nos estamos esforzando por ser los mejores y no estamos aprovechando las oportunidades. El punto de equilibrio nos propone precisamente esta oración de Jesús, donde podemos sacar ese principio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso marca de alguna manera el equilibrio. Dios nos ha puesto en el mundo, como decía uno de los devocionales que usted leyó durante la semana, que ¿por qué el Señor, desde el momento que nos convertimos, por qué no nos lleva inmediatamente? Si ya somos santos, si ya somos perfectos, en el momento que nos convertimos a Cristo y pasamos a ser hijos de Dios, somos perfectos. ¿Por qué el Señor no nos toma y nos lleva inmediatamente? No, porque Él se propuso dejarnos en el mundo. Estamos en el mundo porque hemos sido llamados a cumplir una misión. Y esa misión consiste en que así como Cristo nos llamó y nos hizo sus hijos, tenemos el desafío de llevar a otros también a Cristo para que sean sus hijos. Esa es la misión. Y entonces vendrá el fin, cuando todo el mundo haya escuchado el Evangelio. Así que tenemos una tarea ardua. El libro de los Hechos es una confirmación de que la iglesia en su comienzo lo entendieron así. Entendieron que tenían una misión en el mundo. Y motivados por el gran apóstol Pablo, quien fue llamado a llevar el Evangelio a los gentiles, entonces eso fue generando un impacto en esa comunidad tal que se fueron inaugurando muchas iglesias en todo el imperio. Y eso generó un tremendo impacto que fue transformando el imperio, a tal punto que ya en los siglos posteriores el emperador fue un emperador, entre comillas, cristiano. Tuvo sus efectos. Hermanos, es un tremendo desafío que el Señor nos plantea y el Señor nos deja acá en el mundo. No nos lleva inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos un tremendo desafío de llevar el Evangelio de Jesucristo. Así que es una tarea no concluida. El libro de los Hechos no finaliza en el capítulo 28. El libro de los Hechos se sigue escribiendo hoy por la iglesia. ¿Por qué? Porque aún está el desafío de llevar el Evangelio para que otros conozcan a Jesús. Esa misión no ha concluido, la tenemos pendiente. Y es una tarea que tenemos que seguir trabajando. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este principio debe ayudarnos también, hermanos, a mantener el equilibrio, pero también a fijar los límites. ¿Hasta dónde nosotros podemos participar? Podemos participar siempre y cuando aquello que se nos está planteando no atente o no contradiga la palabra del Señor. Hasta dónde ni se oponga a la voluntad del Señor. Todo aquello que se opone a la voluntad de Dios y a su palabra, nosotros tenemos que
Entonces, levantar la voz de alerta. Estamos en el mundo porque tenemos una tremenda responsabilidad. Dios nos dejó en el mundo, ¿no es cierto?, para que nosotros prediquemos el Evangelio, seamos testigos y realmente llevemos a otros a los pies de Cristo y puedan ser parte de la iglesia del Señor. Así como el Señor nos llamó, también Dios quiere usarnos como instrumento para que otros puedan ser llamados a los pies de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. También nos plantea la idea de que nosotros somos peregrinos. Nosotros somos peregrinos. No tenemos residencia definitiva acá. Y a veces nos apegamos tanto a las cosas que como si realmente las cosas debieran ordenar nuestra vida. La verdad es que las cosas cumplen su utilidad, nos permiten tener cierta comodidad, pero realmente no debían transformarse en nuestro Dios. Y en ese sentido nosotros debemos ser cuidadosos también. Debemos administrar sabiamente las oportunidades que Dios nos da y los beneficios o los recursos que tenemos a nuestra disposición. En esta oración que el Señor hace, especialmente, por ejemplo, del versículo 15 al 21, yo quisiera invitarles a mirar también que como parte de las peticiones que hace el Señor, y cada una de estas peticiones, de alguna manera nos formula las prioridades que nosotros como cristianos debemos tener. Cuando nosotros pensamos que somos peregrinos en este mundo, nosotros inmediatamente debemos examinar cuál es el rol que nos corresponde. Y para poder ejercitar realmente el por qué el Señor nos ha dejado en este mundo, nosotros tenemos que mirar y revisar nuestras prioridades, necesariamente. Y veamos algunas prioridades que están presentes en cada una de estas peticiones. Vamos a ver algunas. Primero, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, en esta petición, que el Señor ora a favor de sus discípulos, hoy en día a favor nuestro, dice que los guarde del mal. La palabra mal significa maligno, que nos guarde del maligno, de la influencia del maligno. Ahora, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es que nosotros como cristianos en el mundo no tenemos que ceder terreno al pecado. No tenemos que ceder terreno a la voz del enemigo. Esa es una de las prioridades que tenemos en el mundo. No prestar oído, ¿no es cierto?, a la influencia del enemigo. Porque si tentó a Jesús, también va a querer tentar a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que, como prioridad, al estar en el mundo, no tenemos que ceder terreno, ni prestar atención, y oponernos firmemente a todo aquello que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra prioridad que encontramos, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, somos peregrinos. No tenemos residencia definitiva. Y a veces vivimos como si fuéramos a vivir una eternidad. Hay gente que acumula cosas pensando que va a vivir 100.000 años. Y se pierde la perspectiva de que estamos de paso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra prioridad que nosotros como cristianos debemos tener en el mundo. ¿Cuál es esa prioridad? Santifícalos en tu palabra. O sea, un interés genuino por aprender de la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos como énfasis volver a los evangelios, volver a redescubrir el mensaje de Jesucristo. Y hemos estado leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y volvemos a releerlos y a descubrir las enseñanzas, el ejemplo, el modelo que es Cristo para nosotros. Así que, hermanos, estas peticiones que Jesús hace dejan entrever también las prioridades que nosotros debemos tener en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Están esas prioridades presentes en nuestra vida? ¿La palabra de Dios es una prioridad?
Comienza el día con tu devocional. Es una prioridad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo para generar un impacto, marcar la diferencia. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación es una prioridad. El ser santo, el apartarse de aquello que no agrada a Dios es una prioridad. Somos cuidadosos de no involucrarnos en aquello que realmente no agrada a Dios. Cuando en el entorno se da una conversación y esa conversación no es muy honesta, nos hacemos partícipes. Debemos ser cuidadosos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Observe usted, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Una prioridad es compartir la palabra de Dios con las demás personas. ¿Es su prioridad hablar de Cristo a otros para que crean en Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó verbalmente a Jesucristo y habló de Él y lo dejó muy en alto? Claro, alguien dirá, pastor, es que sin palabras también yo puedo predicar. Y predico todos los días sin palabras, a través de mi testimonio, mi forma de vida. Está bien, eso también impacta. Pero no nos exime de la tarea de comunicar verbalmente la palabra del Señor. En cierta medida evangelizar en forma, comunicando verbalmente la palabra del Señor, hablando de Jesucristo. Por eso que el libro romano, Pablo dice en el capítulo 10, ¿cómo la gente va a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Entonces hay una serie de condiciones que Pablo ahí plantea para que nosotros efectivamente podamos cumplir la misión. Y la misión es comunicar el Evangelio también en forma verbal. Y usted cuando habla acerca de Cristo, eso también está impactando los corazones. Y si usted está acá en esta mañana, es porque alguien se dio el tiempo de hablarle de Cristo. Y hablar no solamente una vez. Usted puede recordar que no fue solamente una persona, sino varias personas que tuvieron que hablarle, insistir, hasta cuando usted finalmente entendió que el Señor estaba llamando a su vida. Así que no es fácil, es un desafío. Todas estas peticiones que el Señor plantea a favor de sus discípulos es con el propósito para que ellos realmente impacten en el mundo. Si nosotros queremos impactar en nuestro mundo hoy, tenemos que considerar cada una de estas peticiones, esta oración que el Señor hizo a nuestro favor y que está plenamente vigente para nosotros hoy. Y esa oración es la que nos sostiene porque el Hijo de Dios es escuchado de forma automática por el Padre. Es una garantía para nosotros también, porque el Señor en sus oraciones, Él está enfatizando las prioridades que los discípulos no deben perder de vista. Guardar la palabra, santificar sus vidas, dar testimonio verbal de Jesucristo, guardarse del pecado del mundo, estar en el mundo pero no ser del mundo, entender que somos peregrinos y no tenemos residencia definitiva, y eso cambia nuestras prioridades. Si nosotros tenemos presente ese principio que estamos en el mundo y no somos del mundo, eso modifica automáticamente todas nuestras prioridades, nos permite cambiar y enfocar nuestra vida en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le agrada. Hermanos, no debemos ir tras pequeñeces. Las prioridades que plantea el Señor acá en su oración a favor de nosotros son prioridades importantes que hay que tenerlas en cuenta y que deben ser también motivos de oración permanente de la iglesia. Estar orando por estas peticiones que el Señor hizo, somos responsables de tenerlas presentes. Y no debemos enfocarnos en pequeñeces, sino en lo más importante. Como señala una ilustración que dice que decenas de ballenas
vararon por ir detrás de un pequeño cardumen de sardina. A veces por pequeñeces podemos vernos varados, podemos vernos estancados y no estar efectivamente en el lugar que Dios quiere. Cuando tú veas que un hermano realmente fue ascendido, ya sea en el trabajo o le dieron un lugar de confianza en el trabajo o en la sociedad, debemos alegrarnos, debemos aplaudir. En lugar de sentirnos envidiosos, debemos alegrarnos. Si algún hermano es bendecido en el área económica, en el área laboral, en el área educacional, alegrémonos, oremos por él. ¿Cuántas veces alguien ha escrito ahí, oren por mí porque tengo esta posibilidad de trabajo? Y es importante, orar, Señor, que le saque ese trabajo, porque es bueno, porque ahí va a poder dar testimonio, además de ser una fuente de recursos económicos, pero más aún, es un lugar para dar testimonio. Debemos alegrarnos y orar por los hermanos que trabajan en el ámbito público, en el ámbito de la salud, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la empresa, en el ámbito en cualquier ámbito, hermanos, del deporte. La verdad que tenemos que estar orando por nuestros hermanos permanentemente y que en el lugar donde Dios nos ha puesto ahí en la comunidad sean un impacto, sean luz. Es un desafío, porque en la medida que vean en nosotros realmente esa calidad, ese nivel de testimonio, la gente va a creer. Y note también que al finalizar la lectura, en el versículo 21, también señala el Señor, y parte de su petición es que sean uno, que haya unidad. Porque eso va a impactar el mundo. Cuando el mundo vea que la iglesia está unida, y vea unidad, vea un cuerpo unido, entonces el mundo se va a impactar. Porque vivimos en un mundo cada vez más dividido, cada vez más individualista. Pero cuando ven el sentido de comunidad, ¿sabe? Se hizo un estudio hecho por un sociólogo. Dice que las iglesias evangélicas, uno de los factores que permite acoger a mucha gente es precisamente el sentido comunitario. Que la gente cuando llega se siente acogida, se siente como parte de, y suple esa necesidad del sentido de pertenencia. Y eso es muy bueno. Hay mucha gente que realmente en el mundo se siente discriminada, se siente aislada, y cuando entran a una iglesia y ven ese sentido de cuerpo, de unidad, se quedan inmediatamente y se sienten identificados. Eso tenemos que seguir cultivándolo. Desde ese pequeño saludo, ese gesto amable de bienvenida, pero también que la gente pueda darse cuenta que aquí hay una iglesia, ¿no es cierto?, que conforma una comunidad, que es un cuerpo, que está compuesto por distintos miembros, pero todos están unidos bajo una misma causa y bajo un mismo Señor. Como dice un versículo, un Señor, un bautismo, una fe. Lamentablemente, uno ve la historia del pueblo evangélico y como se mencionaba en el estudio de la mañana, es una pena que muchas de las iglesias, especialmente iglesias, y no solamente iglesias rurales, crecen en virtud de divisiones. Y eso es una pena. Eso debe causarnos tristeza, cuando debe ser un parto natural, por extensión, porque se está evangelizando, porque estamos creciendo en forma natural y no en forma, como diríamos, traumática. Debemos orar por la iglesia. En el mundo a veces se nos ve como una iglesia muy dividida, y a mí muchas veces me han hecho la pregunta, oye, ¿por qué tantas iglesias, tantos títulos, tan divididos? Bueno, la verdad es que debemos diferenciar que unidad no es lo mismo que uniformidad. A veces algunos pretendan, y me han dicho, debiéramos unir todas las iglesias, toda la iglesia unida bajo una misma forma. No, hermanos. Cada iglesia tiene su idiosincrasia y eso hay que respetarlo, porque es parte del sentido de comunidad, es parte también de nuestra propia cultura. Si usted viaja a otro país y asiste a una iglesia cristiana, se va a dar cuenta que hay elementos muy distintos, pero que responden a su propia identidad cultural, y eso hay que respetarlo.
Si usted visita otra iglesia, una iglesia del sur, es muy distinta a una iglesia del norte en algunos aspectos, la alabanza, ¿no es cierto?, hasta en el acento. Pero eso hay que respetarlo. Y ellos son nuestros hermanos en Cristo. Y dentro de esa diversidad hay una unidad, que es la iglesia del Señor por la cual el Señor ha de venir. Sabe que los ángeles en un momento quisieron ofrecerse al Señor para separar el trigo de la cizaña. Dijo: Señor, permítenos en el mundo separar el trigo de la cizaña. Y el Señor dijo: no, porque pueden cometer el error, porque la cizaña y el trigo se parecen mucho. No, dejen que a su debido tiempo, en la venida del Señor, Él va a separar lo que son sus hijos de los que no son sus hijos. Ahora lo triste es que va a haber una sorpresa lamentable, que muchos en la venida del Señor van a decir: pero Señor, si yo hacía esto, yo iba a la iglesia, yo llevaba Biblia, yo cantaba en el coro, y el Señor va a decir: no le conozco. Eso va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que impacta en la comunidad no es solamente el hecho que nos conozcan, que nos juntamos el día domingo y ahí hacemos algo ahí, en los templos, nos congregamos. Pero la verdad que la mayor tarea y el mayor desafío está donde pasamos la mayor cantidad de tiempo. El día domingo nos juntamos acá, nos reunimos, participamos en la comunión, la alabanza, pero afuera está el desafío. Ahí está la misión, hermanos. Usted ha sido puesto en forma individual en el lugar donde usted vive para impactar. Es un desafío personal. Cada uno de ustedes puede generar un impacto. ¿Y de qué depende? De la diferencia que usted marque como hijo de Dios. Si usted marca una diferencia como hijo de Dios, la gente va a ser impactada. Dios nos ha llamado, hermanos, para impactar esa ciudad de Rancagua. Y ojalá más allá de los límites. Y que podamos verdaderamente demostrar que estamos en el mundo, que participamos de la vida social, pero que no somos ni participamos de lo mundano. Ahí está la diferencia. Somos del mundo, pero no participamos de lo que es mundano, se opone a la voluntad de Dios. Dios guarde nuestra iglesia, guarde nuestras vidas, y que la gente pueda ver unidad, pueda ver realmente que nosotros tenemos prioridades que están de acuerdo a la palabra de Dios y que nos hacen personas mejores ciudadanos, mejores creyentes, mejores participantes de una iglesia llamada Primera Iglesia Bautista. Vamos a orar. Buen Dios, muchas gracias porque tú nos sembraste en esta iglesia y nos has permitido ser parte de ella. Dios eterno, te bendecimos, te alabamos, porque tú has sido bueno, porque tú tomaste la iniciativa al llamarnos y a la vez nos has hecho tus hijos. Y sabemos, Señor, que como hijos tenemos que demostrar la diferencia en un mundo que cada vez se opone a tu palabra y es más hostil. Eterno Dios, tenemos una misión que no ha concluido y somos responsables allí en medio de la comunidad de demostrar que la vida cristiana es la mejor vida. Padre eterno, guarda tu iglesia, guíanos, Señor, y perdónanos si en algún momento no hemos sido un buen referente para la gente que nos rodea y hemos sido causa de crítica en contra del cristianismo. Le pedimos perdón, pero queremos que eso se modifique, queremos que eso cambie, y en la medida que cada uno de nosotros marque la diferencia y comprenda que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, eso va a impactar a los demás. Gracias, Dios, que las prioridades que tú dejaste a tus discípulos y que las mencionaste en esta oración intercesora también sean nuestra oración permanente y sean también nuestras prioridades. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Invito al Ministerio de Alabanza que puedan pasar.